Práctica 4, pregunta 2. Entonces, lo que estaba comentando antes es que algo que sugiere Paul ya en este famoso libro, este clásico, que creo que Microsoft, al menos en una época, lo regalaba a todos sus empleados, es entender el problema. Y lo que les decía es que para asegurarnos de entender el problema, nunca está de más hacer unos ejemplos pequeños. Y en este caso en particular, en que no sabemos cuál de las dos relaciones subconjunto es cierta, un ejemplo pequeño nos puede servir. Entonces, el ejemplo más pequeño que se me ocurre de dos familias que no son vacías y que no tienen intersección vacía es este. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la intersección es A, la intersección de las dos familias es A. ¿Y qué cosa es la intersección unaria de esa intersección? Ya lo puse. Exacto, Simplemente es A, A. ¿no? Ok. Entonces, eso es el lado izquierdo. Ahora veamos el lado derecho. ¿Qué cosa es la intersección unaria de F? Vacío. No, es la intersección de esos conjuntos. De repente es vacío, pero como yo no he definido, A y B son conjuntos, A, B y C son conjuntos, no he dicho qué conjuntos son. De repente la intersección entre ellos es vacía, pero a priori, o sea, sin especificar qué son A y B, lo único que podemos decir es que la intersección unaria de F es la intersección de A y B. Ok. ¿Sí? Bueno, y habiendo dicho eso, creo que es obvio que la intersección unaria de F sub 1 es la intersección de A y C. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, cuando intersectamos esos dos, ¿qué nos va a dar? A La intersección de la intersectado con intersección B, con B, intersectado la A, intersección de intersectado con conjunto. C. Bueno, pero como no hace falta intersectar con A dos veces, ¿no? O sea, A intersección A es A. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces ahora les pregunto, tenemos estos dos conjuntos. ¿Cuál contiene a cuál? La intersección unaria de F intersectada con F1 porque No, F tiene solamente menos dime conjunto. A o A intersección B intersección C. ¿Cuál es más grande? A. A, ¿no? O potencialmente más grande. Pero podemos construir un ejemplo, de hecho, en que A sea más grande, ¿no? Entonces ya está claro. Este contiene a este y no al revés. Entonces ya sabemos, o sea, aquí nos decían, una es de las contenciones, o sea, cuando dicen contenciones se refieren a, o sea, esta igualdad la están viendo como dos relaciones subconjuntas. ¿Hay alguien que tiene problema con esa terminología? ¿Que no lo entienda? Porque si no lo explico en detalle. Si pudiera explicarla, por, o sea, creo que la entiendo, pero por si acaso. Ok. Voy a explicarlo. Aquí tengo que improvisar. eh, lo, bueno, voy a hacer simplemente con conjuntos. ¿Ok? Es decir, A igual a B equivale a decir A
Sub, que he hecho mal. Me falta aquí. ¿Eso está claro? A igual a B equivale a decir que A está contenido en B y B está contenido en A. Ah, ok. Sí, sí. Tiene sentido. Entonces, claro, uno normalmente es subconjunto, pero también puede ser contenido en. Entonces, a esta relación de igualdad le están diciendo, oh, en realidad se refiere a dos contenciones. Y dicen, una es cierta y la otra es falsa. Entonces, con este ejemplito que yo hice, podemos ver que esta, este conjunto es subconjunto de este, pero no al revés. Entonces ya sabemos cuál hay que probar y para cuál hay que dar un contraejemplo. Eh, entonces, eh, ah, por favor, siempre que haya un término que no entiendan, un símbolo que no entiendan, a veces Federico y yo, como tenemos títulos de matemática y estamos acostumbrados a ciertas cosas, nos parecen obvias. Y recuerdo que, por ejemplo, de hecho, más adelante hay un problema que usa el subconjunto propio y el trimestre pasado no entendían eso y yo dije, bueno, es parecido al menor estricto y menor igual. Bueno, por eso ya hablaremos. A lo que iba es, siempre que vean algo que no entiendan, pregunten, pregunten. Bueno, o sea, tienen que entender el problema. Es que si no lo entienden, ¿cómo lo van a resolver? Ok, entonces, bueno, para terminar el ejemplo este, yo estaba diciendo, eh, tenemos esto, ¿no? Bueno, entonces, para dar un contraejemplo, bueno, especifico los conjuntos. Y de hecho, podría haber escogido, o sea, voy a hacer las familias aún más pequeñas. ¿Ok? O sea, lo que necesitamos es que la intersección nos dé más pequeña que esto. Y bueno, lo que a mí se me ocurrió es esto. Estoy tratando de buscar un ejemplo pequeño. O sea, incluso sin C, o sea, porque aquí, bueno, rápidamente, o sea, la intersección de F y F1 es A. Y entonces la intersección unaria de eso nos va a dar A, 1, 2, ¿no? Pero la intersección unaria de F queda. La intersección de A con B, Y, ajá, y eso es solamente 1, 1, 1. el conjunto que tiene 1. Y la intersección unaria de F1, bueno, nos va a dar A, y entonces ya lo ven. Este de acá va a dar más pequeño que este. Bueno, creo que no vale la pena hacer eso como en cámara lenta. Creo que... eh,
es bastante claro. Sí, o sea, intersectar estos dos es trivial, ¿no? Da A. Y luego la intersección unaria es A solito. Y por otro lado, claro, este es el asunto, que cuando hace una intersección unaria de F, da A intersectado B y da solamente 1. Y entonces cuando intersectan esto con esto, da solamente 1. Entonces aquí ya se ve que eh, este conjunto es más grande, tiene 1, 2, es más grande que este. ¿Ok? Ese es el contraejemplo. Ok, ahora la demostración. Ya, profesor, pero si es más grande, no debería estar al revés. O sea, intersección un área de F intersectado con intersección un área de F1 no debería estar a la izquierda. Si A es ver, más... a ver, a ver. eh, eh, ¿Cuál es tu duda? Aquí, ¿en dónde? Bueno, no sé. Ahí decimos que uno y 2 es su conjunto de 1. Y eso es verdad. Ok, bueno, voy a ser Entonces, más explícito. Perdona, un momento. Voy a usar esto. Ok, entonces, dame un momento. o sea, el contraejemplo era buscar que no era verdad. O sea, que no era verdad que uno y 2 es menor a 1. Entonces, Yo quiero encontrar un caso en que esto no es subconjunto de esto. ¿Ok? ¿Y tú piensas que no lo he encontrado? no, sí, o sea, pero ya entendí. O sea, ahorita va a poner el negado y porque encontró el contraejemplo. Ya lo vi. Estamos en la pregunta 2, perdón. He agregado esta línea. ¿Está claro? Porque este lado, aquí arriba está, es 1, 2. Eso no es un subconjunto de este lado. Este lado es solamente 1. Ujú. Y eso es contrario a lo que está aquí. Em, bien, la demostración. Em, bueno, igual que en el ejercicio anterior, saben, todas estas condiciones de que no son vacío, voy a definir tres lemas, totalmente análogos a lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? O sea, bueno, de hecho, creo los dos primeros idénticos. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, Sí, está claro. voy a partir de diciendo X pertenece a esto, a este conjunto, y voy a de ahí deducir que X pertenece a este. Y realmente es cuestión de aplicar estas equivalencias que tenemos aquí.
van a ver que sale directo. Entonces, comienzo con X pertenece al lado izquierdo. Y bueno, la raíz de esta expresión es esta intersección. Entonces, hay que usar la definición de la intersección. Entonces, X pertenece a esta intersección unaria y también a esta intersección unaria. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí es donde voy a usar estos lemas. Si B está en F, X pertenece a B. Y si B está en F1, X pertenece a B. Y ¿ustedes me creen esto? Si P implica Q y R implica Q, entonces P y R implican Q. Y luego hay algo quizá extra, que el para todo es como un I universal. ¿Saben a qué me refiero con eso? Ahora que lo pienso. Sí, Eh, es la El teorema de cuantificador limpio. 3.78. ok, pero alguien que no ha visto lógica. Deme un instante, por favor. Eh, Profe, pues no sé si es la fórmula que estoy pensando que es de lógica, pero no debería ser al final P o R, o esa es otra. O sea, P o R, no, Eso es lo que iba a decir. lo que estoy diciendo es que si B pertenece a F y B pertenece a F1, entonces X pertenece a B, pero quizá hay un detalle más que debería eh, aclarar. No, no lo tengo. No lo tengo. O sea, cuando estamos haciendo el I de 2 para todos, o sea, realmente los para todos son como I, o sea, decir para todo elemento, bueno, si por ejemplo F1 tiene aquí F, como en este caso, F tenía dos elementos, ¿no? A y B. Entonces decir para todo B pertenece a F implica esto. Quiere decir, en este caso, esa propiedad se cumple para A y también para B. A eso me refiero que el para todo es como un I. Claro, el conjunto al que se aplica podría ser infinito, entonces sería como un I aplicado a infinitos elementos. Mientras que el existe es como un O, ¿ok? Entonces, lo que digo es, teniendo para todo, esto es I de un montón de cosas, y este para todo es I de un montón de cosas, y bueno, y aquí tenemos un I, entonces, bueno, podemos usar la asociatividad de I y mezclar los dos para todos. Quizá debería decir eso explícitamente. Eh, ya que ustedes son exigentes. Voy a escribirlo también. Ok, entonces voy a añadir
al argumento que un momento, perdón. Ok, estoy usando la asociatividad. Entonces de ahí deduzco simplemente esto. No. Ay, perdón. ¿Ya? Si B está en F y B está en F1, entonces X pertenece a B. Y esto es un implica, esto no es un equivale. Y bueno, entonces aquí podemos usar la definición de la intersección. Si B está en la intersección, entonces X está en B. Y ahora usamos el lema 3, que nos decía que decir eso equivale a decir que X pertenece a esa intersección unaria. Y bueno, ya está. O sea, dijimos, hemos llegado aquí. Pertenece a esto, implica X pertenece a esto. Entonces, esto es un subconjunto de esto, que era lo que queríamos demostrar. ¿Alguna duda? ¿O paro la grabación? Ha quedado larga esta En el, grabación. en el chat pregunta que cuál teorema es ese. ¿Perdón? ¿De qué está el chat? ¿Ese teorema cuál es? Bueno, eh, me tienes que decir cuál línea. El de P implica Q y R implica Q. Bueno, Sí, o sea, disculpa. Ok, supón que todo esto es verdad. Y yo te digo, P y R es verdad. De P y R, tú puedes deducir P. Y de P deduces Q, dado esto. Y otra demostración por separado es que de P y R deduces R y R implica Q. O sea, realmente esto es muchísimo más fuerte que esto. Ok. Eh, no sé cómo se llama ese teorema, no sé si tiene nombre, pero bueno. Si no hay más preguntas, paro la grabación.